de la tarde, 49 minutos. Las enfermedades de transmisión sexual constituyen en el mundo un riesgo bastante grande para todas las personas que empiezan actividad sexual o que tienen algún contacto en el descubrimiento de la sexualidad como tal. Se dice que en el mundo cerca del 38% de la población es consciente y utiliza temas con protección para las enfermedades de transmisión sexual, pero más del 50% no es consciente o lo ve como un tema de poca relevancia dentro de, basados en diferentes criterios, y esto hace pensar en qué tan comprometidos estamos y qué tan responsables somos cuando empezamos nuestra actividad sexual. Muchas de estas personas de las que les estoy hablando en porcentaje son jóvenes, quienes empiezan su vida sexual a temprana edad y no tienen la conciencia de que quizá una enfermedad de transmisión pueda llegar a sus vidas. La doctora Paula Candelo está con nosotros desde el área de la dermatología para contarnos acerca de todo lo que puede manifestar nuestra piel a partir de una enfermedad de transmisión sexual. Doctora, buena energía, bienvenida. Buena energía, tardes. doctora Paula, bienvenida. Buena energía para ti, bienvenida. Doctora Paula, muchas personas presentan algún tipo de alergia en su piel, más que alergia, como unas placas, podría uno llamarle en tema más castizo, más natural, y empieza el proceso investigativo y entonces me estoy echando esta vaina, me hacen 1, 2, 3, 4 exámenes y no ha llegado nada, pero cuando llegan los exámenes de enfermedades de transmisión sexual hay positivo. Uno, ¿cuándo se debe alertar realmente? Porque pues a uno le pueden aparecer manchas hasta por alergia a algún alimento o medicamento. ¿Cuándo digo esto puede ser una enfermedad de transmisión sexual? Hay que tener en cuenta algo, y es que casi 38 millones de personas están infectadas particularmente de VIH, y de esos 38 millones de personas en el mundo, casi 1 o 2 millones son niños. Lastimosamente nosotros todavía desde el área de la salud no pedimos, hablo particularmente desde dermatología porque lo estuve revisando en artículos, no pedimos este examen de rutina en comparación a otros médicos como internistas, emergenciólogos y este tipo de cosas. ¿Nosotros qué nos debe hacer? Alertar. Enfermedades comunes que no respondan fácilmente al tratamiento, enfermedades que sean comunes pero que sean muy extensas en superficie pues corporal, ¿sí? O que nosotros estemos dando tratamiento todo el tiempo y el paciente realmente no mejore a pesar de que es un tratamiento instaurado y de primera línea para esa patología. Mencionas algo muy importante y es el VIH, con que, como bien destacas, tiene cifras alarmantes a nivel nacional y Colombia no es la excepción. En el caso del VIH, ¿cómo identificar esas afecciones de la piel que menciona Vico que tal vez uno pudiera confundir? Obviamente esto necesitará pues un tema de chequeos médicos especializados para poder diagnosticar, pero ¿en qué momento, qué características tienen esas afectaciones que me puedan a mí dar indicios de que estoy teniendo un síntoma de una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, enfermedades en dermatología hay alrededor de 5.000. Pero hay un momento donde uno tiene que empezar a sospechar y es el famoso, digamos, síndrome retroviral agudo. ¿Eso qué significa? Cuando una persona se infecta, en las siguientes 8 a 6 semanas, 10 semanas, es decir, hasta 3 meses, la persona puede tener unos síntomas como un rash generalizado. ¿Sí? Y esto ¿Un rash? ¿Qué es un rash? Es un rash, es como unos punticos rojos. Como un sarpullido, como un Mauro. sarpullido, exactamente. Lo llaman las mamás sarpullido o Exactamente. una alergia que uno piensa que es calor, además porque puede picarle. Exacto, pica, el paciente está incómodo y aparte de eso se asocia a otras enfermedades o a otras condiciones como fiebre, el paciente tiene odinofagia, ¿eso qué quiere decir? Que le duele para tragar, tiene un malestar generalizado que la piel hace parte de todo ese conjunto de síntomas que está teniendo y se pasa rápidamente. Es decir, el paciente muchas veces ni siquiera alcanza a consultar. Cuando consulta es ahí donde el médico tiene que estar pendiente y tomar una prueba rápida, porque entre más rápido el paciente tengamos ese diagnóstico, más fácil es tratarlo a futuro. ¿Cuál es la importancia entonces de ese tratamiento de la piel en esas personas que tienen tratamientos antirretrovirales? Bueno, la terapia antirretroviral es lo primero. Es decir, muchas veces me dicen, doctora, ¿cómo hago para mejorar esto, esto y esto, esto? Primero lo que tienes que hacer es mejorar tu sistema inmune. Es decir, cuando tus defensas suben, tu enfermedad solita va a mejorar, ¿sí? Y una vez estas defensas suban, podemos colocar tratamientos complementarios en piel que puedan hacer que esta enfermedad no se desarrolle a largo tiempo, es decir, enfermedades en piel. Pero si el paciente de entrada, desde el principio, independientemente de si las defensas están muy bajitas, así estén muy altas, inicia terapia antirretroviral, el paciente va a mejorar rápidamente. Doctora, ¿qué no hacer? Pasa mucho más en nuestro país y más en nuestra región. Yo creo que uno se ve una roncha y dice, ay, me voy a sobar un pedacito de sábila.
o me voy a echar una agüita de no sé Obvio. qué. Incluso puede llegar, si es en otras partes del cuerpo, tal vez sea resistente, pero por ejemplo en las zonas genitales que son mucho más delicadas, pues podemos incluso llegar a afectarnos más de lo que ya podamos hacer. ¿Cómo distinguir? Pues que claramente no debemos hacer, porque es muy común en la popularidad pues de nuestras comunidades utilizar medios tradicionales que tal vez no sé si puedan generar más daño. De hecho, sí. ¿Qué no hacer? Lo primero, no consultar. Parece obvio, pero la gente no consulta. ¿Qué no hacer? Aplicarse limón, bicarbonato. Y uno cree que todo el tiempo esto le llega a los pacientes, pero no, lo siguen haciendo todo el tiempo. Es decir, llegan con limón, llegan con crema dental, llegan con límpido. La crema Y uno dice, dental pero es vení, esto ya se ha hablado durante mucho tiempo y la gente lo sigue haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar. Para eso hay médicos que nos hemos especializado durante tantos años para decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer para mejorar esta condición en piel. Y también entender que hay un grupo interdisciplinar, porque es muy importante el cómo me siento para poder aceptar la noticia de ser un diagnóstico positivo, pero también es con quién tengo la confianza de hacerlo, que no es lo mismo, porque yo conozco infinidad de personas, doctora, que tienen algún tipo de afectación en su salud y el temor a puede ser un diagnóstico positivo para una enfermedad de este tipo, entonces me asusta y me hace pensar que no debo ir porque para qué si me voy a sentir juzgado. Abramos otro capítulo del VIH, siento que es un capítulo muy importante por ser una enfermedad que se conoce mundialmente, pero hay otra también que es muy importante destacar y es el VPH. Que uno a veces lo normaliza porque para nuestros televidentes es el virus del papiloma humano. Uno lo normaliza porque uno dice es una verruguita y entonces pues una verruguita a todos nos ha dado. Cuando jugábamos con tierra y estábamos pequeños nos decían que la verruguita nos daba por jugar con tierra, pero cuando están los genitales, uno de pronto no la conoce, no la identifica. Perdón, doctora, hablemos de ese VPH que es tan importante también tocar en tema dermatológico, porque uno dice, bueno, me va a quitar esta verruguita con algo. Cada vez que tengamos una enfermedad de transmisión sexual hay que buscar otras. Entonces no es solamente ir a buscar VIH, no es solamente ir a buscar VPH, sino hacer un abanico. ¿Listo? ¿Cómo nosotros podemos identificar el VPH como tal? Primero, casi que todos somos asintomáticos. Hay un estudio muy bonito en la Universidad del Valle que dice que casi en Cali todo el mundo está infectado de VPH, pero eso no quiere decir que todos desarrollen la clínica. ¿Cuál sería la clínica? Son como unas pápulas, en español, como te podría decir, como un granito, ¿sí? Que es verrucos, es decir, como mamelonado, en español, como si fueran los dedos de la mano, ¿sí? Y también es como con mucha queratina. A veces son muy pequeños, que es difícil de notar para el paciente, pero tenga en cuenta que si a usted le sale algo extraño, como bolitas, que son con queratina o que son verrucosas, pues eso no es normal, hay que consultar. Sí, generalmente aparece en el ano, en el pene, en la vulva, en los testículos, ¿sí? Y no hay necesidad de esperar a que esto sea muy grande, como el tamaño de una coliflor, que esa es como la característica de esta enfermedad, sino que si se ataca de manera temprana, el tratamiento inclusive es muy fácil. ¿Qué tratamientos a propósito? Eso es, perdón, ese tipo de manifestaciones cutáneas que estabas mencionando son del virus del papiloma humano, Sí, el papiloma humano. clínico, mencionaste, ¿cierto? Tremendo, por ejemplo, yo no sabía los efectos o impactos que pueden tener. Y esto me da pie para decir, antes de la pregunta de Mauro, que muchas veces uno no dimensiona el daño que puede generar una enfermedad de transmisión sexual o incluso el no identificar que estás teniendo una enfermedad de transmisión sexual, tanto desde estas afectaciones como hasta la muerte, porque puede conducirte a perder la vida por las diferentes afectaciones. Así es, Dani. Preguntaba entonces respecto del herpes y las verrugas, que son estas que se manifiestan de manera más evidente, ¿cuál es el tratamiento idóneo a nivel cutáneo que se recomienda para ello? Depende mucho del grado de afectación y de dónde esté. Entonces, si hablamos particularmente de las verrugas, la crioterapia, que es una terapia de frío, recuerden que tanto el frío como el calor queman, entonces el frío lo que hace es quemar esas células de ese virus y estallarse y que el virus no se reproduzca más allí. Pero también tenemos terapia local con medicamentos tópicos como el imiquimod y otros que hacen que el virus, aunque siempre vas a estar infectado, digamos que ese virus allí no colonice, ¿vale? Y cuando hablamos del herpes,
El herpes es una enfermedad que tampoco tiene cura, siempre está alojado en nuestro cuerpo y cuando el sistema inmune baja, no necesariamente por inmunosupresión o VIH, es decir, cuando alguien se estresa o sale a la radiación solar o se le bajan las defensas como tal, tiene una gripa, ustedes ven que alguien sale con el famoso fuego. Uno dice sapito, ¿no? El Doctora? sapito. Le salió un sapo. Eso le salió un sapo, ¿sí? Y eso es por inmunosupresión local, es decir, se bajan un poquito las defensas y ese tratamiento básicamente es con aciclovir, recomendado pues por tu dermatólogo. Doctora, hay pues muchas teorías basadas en cómo prevenirlo desde la falta de educación sexual. Y aquí me parece muy importante destacar para nuestros televidentes que sabemos que son personas que de pronto están en un rango de edad superior, van más allá de los 45 años. A uno nunca lo sentaron a decirle que era el sífilis, a uno nunca le dijeron que era VPH. Hablo de mi mamá y quizá otra generación. Mi mamá no sabía que era eso. Si tenía una enfermedad de la piel, pues era una roncha, échese algo y ya. No funciona así. Entonces la gente de pronto no tiene tanta conciencia a la hora de hablarlo y nos encantaría que si ustedes tienen preguntas desde el desconocimiento, además que uno pregunta es porque no sabe, pues lo puedan hacer a través de nuestra comunidad de WhatsApp y también si tienen apreciaciones, como por lo menos la que aparece en este momento en pantalla que dice lo mejor es no tener ningún tipo de relación sexual con nadie. Hasta allá, pues no sé qué recomiendan Yo no estoy de dermatológicamente acuerdo hablando. contigo, televidente. Pero sí debe existir algo muy importante, doctora, y es el poder conversar de manera abierta sobre este tipo Así de es. cosas. Así Siento es. yo. Porque el decir tengo una enfermedad o una ETS, pues es inmediatamente satanizar el VIH. Y quiero que hablemos sobre eso. Porque muchas personas dicen, este tiene una enfermedad de transmisión sexual, se va a morir. Es básicamente de lo que se habla, siempre. Ha pasado dos cosas con el VIH, ¿listo? Y una es que cuando salió, todo el mundo pensaba que se iba a morir. Es decir, estamos Sinónimo hablando... de muerte, sí. Exacto, estamos hablando del 83, del 85. Y ahora los chicos, los más jóvenes, como saben que eso no va a pasar, muchas veces ni siquiera se nos cuidan. Es decir, cuando saben que tienen una carga viral indetectable, ¿eso qué quiere decir? Que tienen controlado con medicamentos su virus, la probabilidad de transmisión es casi Nula. Nula. Entonces, ¿qué pasa? No se me cuidan con las personas, no se me cuidan con los contactos sexuales con el que están, pero se les olvida que no solamente existe el VIH, es decir, si yo no me cuido, está gonococo, sífilis, herpes y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que yo puedo adquirir sin ningún problema. Todo está en la educación. Lastimosamente no podemos devolver el tiempo y educar a nuestras señoras mayores, bueno, aunque de hecho sí, pero las generaciones futuras y las generaciones nuevas cada vez tienen mucha más información. Yo creería que el acto sexual como tal es un acto de comunicación, es necesario en las parejas y es normal. ¿Sí? Decir que vamos a cerrar los ojos y vamos a tapar ante un acto que es biológicamente normal, pues eso no tiene sentido. Lo que sí podemos hacer es inducir a la gente a que se cuide, ¿sí? A que se cuide con método de barrera. No solamente es cuidarme para no tener un hijo. Los métodos de planificación familiar que son distintos a los de la protección Exactamente. No caer en no hacerlo, pero sí hacerlo con mucha responsabilidad. Y desde edades tempranas hablarles a nuestros hijos, porque cada vez vemos más que son los adolescentes o los preadolescentes que ya están iniciando con vida sexual. ¿Es posible que una ETS no presente síntomas visibles a nivel cutáneo? Sí, claro, es posible que cuando hagamos el diagnóstico sea un diagnóstico porque se fue al cerebro, o se fue a los pulmones, o se fue a otro lado. Es decir, ¿qué pasa? Y lo bonito de la piel es que la piel habla y manifiesta todo lo que está pasando con cualquiera de los órganos que está dentro, ¿sí? Pero no necesariamente la enfermedad puede empezar a hablar por ahí, es decir, a cantar por ahí. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tenga VIH y que sus defensas se hayan depletado mucho, él puede debutar con enfermedad respiratoria o con enfermedades que se le subieron al cerebro, por ejemplo. Afortunado sería si lo pudiéramos detectar de manera temprana en piel y pudiéramos hacer un tratamiento oportuno y que el paciente no lograra llegar a urgencias, a emergencias o a UCI o desafortunadamente la muerte. Claro, dentro de los más comunes, doctora Paula, ¿cuáles son esas otras enfermedades de transmisión sexual que se manifiestan particularmente a través de nuestra piel? Sífilis, primita hermana de VIH, ¿sí? Virus del papiloma humano, como bien lo mencionabas. De la sífilis, ¿cuáles son las principales características? La sífilis tiene una característica y es que aparece como un chancro en el lugar donde ingresó. ¿Un chancro? Es como una ampolla. Es como una ampolla, exactamente. Y puede aparecer en la boca, ano, pene, vagina, es decir, el lugar por donde ingresa. Y es un chancro, una ampolla, por decirlo así, que no pica, no arde, no muerde, no nada. Inofensiva. Inofensiva. Aparentemente. Aparentemente. Entonces el paciente no consulta. Y ahí estamos hablando de la sífilis primaria. Después vamos a tener que el paciente va a tener síntomas generales, pero mucho tiempo después.
en manos, en pies, en la piel como tal. Entonces ahí es la invitación a cuando veamos algo que es anormal, que no necesariamente tú lo has visto antes, que te llama la atención, porque son cosas que llaman la atención, consúltate primero. ¿Listo? Pues creo que para quienes no tenían el conocimiento dentro de, hoy tenemos unas luces mucho más claras porque nadie está exento y quiero, doctora, que para ir concluyendo podemos hablar de los grupos poblacionales, porque uno dice, sí, pues, a ver, llevo 30 años de matrimonio acostándome todos los días con la misma persona, yo no creo que esta persona me vaya. Y entonces le aparece algo en su piel y no va a consultar. Básicamente porque va a decir, pues 30 años me llevo acostando con la misma persona. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque ahora debatiendo entre jóvenes, uno conversa y uno dice, más que nunca ahorita la protección es full, porque siento que es mayor la probabilidad de contagio antes. Antes era el que tenía una enfermedad de transmisión sexual casi que se alejaba del mundo. Y entonces uno ya sabía que pues era más fácil, o menos probable. Pero ahora, ¿qué podemos decirle a esa generación que pronto le apareció una llaguita y se hace la que no? Hablando particularmente del VIH, ha tenido un cambio drástico en todos estos años. Inicialmente era una enfermedad que se asociaba a personas que tenían, hombres que tenían sexo con hombre, ¿sí? Y a trabajadoras sexuales. Eso ya cambió hace muchísimo rato. La población que vemos más con VIH son mujeres amas de casa, ¿sí? Escuchen muy bien en casa. Amas de casa. Esto ya no es, es más, las trabajadoras sexuales en mi ejercicio profesional las veo cada vez menos. ¿Por qué? Porque se cuidan un montón. Secretaría de Salud las cuida, el gobierno las cuida, el lugar donde están trabajando también las cuida. Entonces ellas son las que menos están infectadas. Pero sí, las mujeres que están en su casa, creyendo que con su pareja no pasa absolutamente nada y todo lo contrario, desarrollan enfermedad, desarrollan síntomas y son personas que no pensaban que lo podían adquirir. Entonces, hay que tener en cuenta, es una enfermedad que nos toca a todos, es una enfermedad que no tiene género, que no tiene raza, edad, porque inclusive vemos a niños y es una enfermedad que inicialmente no se ve. ¿Sí? Es decir, que tú puedes estar con muchas personas y eso no se te va a notar porque ya el paciente demacrado, cadavérico, eso cada vez lo vamos a ver menos, afortunadamente, porque ha sido algo de trabajo mundial para que eso no sea así como fue en el 80. Entonces, ahorita es muy difícil darse cuenta quién tiene y quién no tiene VIH. Lo mejor que hay que hacer es protegerse independientemente de si usted es una persona monógama, en teoría, ¿sí? Es decir, que solamente está con su pareja. Y si es una persona que frecuenta o tiene contactos sexuales con múltiples parejas, pues aún más. Es decir, esto es una enfermedad que nos toca a todos. Así es, pues doctora Paula, muchas gracias, buena energía. Doctora Paula, buena energía para ti. Doctora Paula, Sí, buena sí, energía. eso, un tintico y mejor dicho. Queremos hacerle una invitación